Hola, bienvenido al curso propedéutico ENARM 2018. Yo soy el doctor Ricardo Guerrero y la sesión que vamos a impartir el día de hoy es sobre reanimación neonatal. Este tema es muy importante en general para cualquier médico que se dedica a atender y sobre todo a auxiliar al recién nacido desde el nacimiento. La idea es que yo te dé un breve resumen de qué se trata la reanimación neonatal y cuáles son las recomendaciones que actualmente están vigentes. Evidentemente, esto no sustituye al entrenamiento impartido por la American Academy of Pediatrics y la Asociación Americana del Corazón. Es muy importante que pongas atención en los puntos donde la reanimación básicamente puede cambiar y es muy importante para el ENARM y para la preparación que vas a tener porque finalmente muchas preguntas van seriadas de acuerdo a la respuesta al neonato. Te repito, esta última actualización, que es el manual de la séptima edición, salió desde el año pasado y por lo tanto es muy probable que para este NARM ya estén actualizadas esas preguntas. Por eso es muy importante que consideres los puntos que voy a mencionar y sobre todo mantengas el orden. Dentro de los diferentes algoritmos de reanimación que existen tanto para niños como para adultos, este a mí me parece que es el más simple, por lo tanto también es uno de los más preguntados. En general, podemos estimar que el 10% de los recién nacidos van a requerir algún tipo de asistencia para nacer. Esto significa que uno de cada 10 niños no van a lograr hacer esa transición normal que se logra gracias al pinzamiento del cordón y la estimulación que básicamente va a promover esa primera gran respiración. Lo que consideramos también es que de esos 10 de cada 100, uno va a necesitar alguna medida compleja para poder sobrevivir y ahí estamos hablando principalmente de intubación orotraqueal y o masaje cardíaco. Se estima que 1 a 2 de cada 1000 van a requerir inclusive el apoyo con algún tipo de medicamento durante la reanimación. Por eso es muy importante que consideres cuáles son los tipos de preguntas que pueden llegar a, sobre todo a hacer en el aspecto cuando el bebé no nació de la manera más idónea. ¿Cuál es la idea de todo este manual en general y sobre todo es prevenir lo que se llama asfixia perinatal? Se estima que el 19% de las muertes neonatales al año se dan precisamente por una mala reanimación. Utilizando técnicas de reanimación, también se ha estimado que podría mejorar la evolución de más de 1 millón de recién nacidos anual. Por lo tanto, este manual está hecho únicamente para que el que atiende un parto tenga muy bien organizadas las ideas y el orden en pasos de cómo es que se debe de promover esta transición en el neonato recién nacido. Es muy importante y hago esta aclaración, no sustituye esto de ninguna manera a leer el manual de reanimación, por lo tanto esto considéralo solo como un breve repaso y una ayuda para contestar preguntas en el ENARM. Vamos a repasar un poco de qué es lo que sucede a nivel fetal y qué es lo que vamos a promover una vez que nace el paciente pinzando el cordón. El primer paso que debemos considerar es, básicamente tenemos una vena, que es básicamente la que va a llevar toda la sangre oxigenada desde la placenta hacia lo que es el feto. Y la sangre desoxigenada va a regresar a través de dos arterias que van a llevar todos los desechos y sobre todo la sangre desoxigenada a la madre para volver a realizar el intercambio de oxigenación. Conforme entra la vena al cuerpo va a pasar a lo que es una estructura que se llama ducto venoso que va básicamente a llevar sangre oxigenada hacia lo que es la cava inferior. De la cava inferior va a llegar al corazón y a través de lo que es el atrio derecho va a tomar dos caminos. Número uno, la mayor parte por el gradiente de presiones que existe va a pasar al lado izquierdo y de ahí se va a llevar a el ventrículo izquierdo y a la aorta para poder oxigenar el resto del cuerpo. El resto de la sangre, que es más o menos un 20-22%, e inclusive un poquito menos, en algunos sobre todo pacientes restringidos, va a llevar sangre desoxigenada al ventrículo derecho y de ahí a las arterias pulmonares. Las arterias pulmonares realmente están demasiado vasoconstriñidas y únicamente recibe aproximadamente un 10% del gasto cardíaco
que va a permitir el crecimiento y la oxigenación, sobre todo tisular, de los pulmones. Sin embargo, no están hechos para realizar ningún tipo de intercambio. Aquí existe un cortocircuito que se llama conducto o ducto arterioso y que va a permitir el paso a través de lo que es la arteria pulmonar a la aorta, lo que va a ayudar a que haya menos, sobre todo, sangre desoxigenada a nivel aórtico. De ahí se va a llevar al resto del cuerpo y va a regresar principalmente a través de lo que son las arterias que salen de las ilíacas umbilicales para regresarlo a la madre ya una vez realizado todo el intercambio. En general, una vez que naces y pinzas el cordón umbilical, y esto es, dejas de recibir esa oxigenación a través de la vena umbilical, vamos a necesitar hacer este intercambio gaseoso a nivel pulmonar. Por lo tanto, lo del líquido pulmonar que se encuentra prácticamente en toda la etapa fetal y que promueve el desarrollo de los alvéolos va a tener que desaparecer. Está bien estudiado que parte es la compresión del tórax, sobre todo en pacientes que nacen por parto, y esto básicamente representa entre un 20 y 30% del líquido que se puede extraer a través de esta manera. El resto lo va a reabsorber, sobre todo por la presencia de unos canales muy específicos que conducen principalmente sodio a nivel alveolar, y los linfáticos se van a encargar del resto. Pero para que esto suceda tenemos que aumentar la presión intraalveolar y para eso necesita entrar aire. La primera respiración ocupa básicamente uno de los esfuerzos que el neonato tiene que hacer para poder cambiar su presión intratorácica de positiva a negativa. Y con la primera respiración vamos a lograr tratar de aumentar esta presión intraalveolar y las siguientes respiraciones van a tratar de prácticamente mantenerlo abierto. Y el líquido se va a ir absorbiendo de la manera un poco más lenta, pero general en las primeras horas después de haber nacido. En general, la respuesta a la hipoxia, y esto es muy importante ya que la hipoxia puede ser intrauterina o extrauterina, el neonato va a tratar de compensarlo de diferentes maneras. En la primera, vamos a tratar el paciente de irrigar su cerebro y esto va a mantener un esfuerzo respiratorio. Y esto es a lo que básicamente responde el neonato en los primeros momentos en los que empieza a bajar la oxigenación. Va a dar ciertas bocanadas de aire. La presión arterial, sobre todo, y la frecuencia cardíaca se van a mantener constantes, y es aquí lo que vemos, e inclusive pueden discretamente incrementarse. Si el paciente no recibe oxigenación adecuada, esto es, el paciente mantiene sus niveles de CO2 elevados y de oxigenación disminuidos, va a caer en lo que se llama una apnea primaria. Esto lo va a lograr compensar manteniendo una frecuencia cardíaca en rangos todavía, una presión arterial sostenida, pero que si se continúa, básicamente el paciente va a ir decayendo sus niveles de oxígeno y sobre todo va a haber acidosis metabólica. Esto va a considerarse un problema porque esto va a inhibir al centro respiratorio y entonces el paciente va a dar respiraciones agónicas o en su defecto va a caer en lo que se llama apnea secundaria, donde si no se le da oxígeno complementario o se permite la ventilación alveolar, el paciente puede ir disminuyendo sus parámetros vitales hasta caer en bradicardia, hipotensión y prácticamente eso es lo que conocemos como asfixia. El paciente que ya está en una apnea secundaria no va a responder al estímulo táctil que normalmente puede responder el paciente con una apnea primaria, y eso es vital que lo entiendas para poder saber por qué el orden de los pasos en la reanimación neonatal. Después de que tú permites que el cuerpo se empiece a oxigenar gracias a la administración de presión positiva y a la insuflación pulmonar, y esto es al intercambio de oxígeno, empiezan las variables sobre todo a incrementarse de manera rápida y el parámetro más objetivo con el que contamos es la frecuencia cardíaca. Entonces, en reanimación neonatal y al administrar presión positiva, lo que nosotros vamos a documentar es el incremento de la frecuencia cardíaca en un inicio. Esto nos va a permitir detallar si la reanimación está siendo adecuada o continúa en bradicardia y esto nos documenta que no está siendo adecuada, sobre todo el intercambio gaseoso. Con el consecuente aumento de oxígeno y la disminución del CO2 va a un incremento en el pH,
lo cual le va a permitir otra vez al pequeño respirar a lo que es su patrón habitual. Entender que es una apnea primaria, que es aquella que todavía responde al estímulo táctil y que no se considera patológica ya que no tiene problemas ni en pH ni en oxigenación y no altera los parámetros vitales, es muy importante. Y que una apnea secundaria ya condiciona un problema de hipoxia tisular y que no va a responder si no se le administra oxígeno y ventilación. La expansión torácica es básicamente producto de que va el bebé a vencer esta presión intratorácica y para eso va a necesitar una presión en esa primera gran aspirada y llanto de 40 a 60 centímetros de agua. Esto va a vencer las resistencias pulmonares, la tensión superficial, que es esta tendencia del alvéolo a colapsarse, y va a ayudar a promover la reabsorción del líquido pulmonar. Ya que una vez da esta primera respiración, la presión intraterósica disminuye a 5-12 centímetros de agua. Y esto es muy importante porque finalmente nosotros vamos a utilizar presiones entre 20 y 30 centímetros de agua para poder mantener y promover la expansión torácica. Lo importante en todo esto es que si el bebé no da este primer llanto, todavía mantiene la tensión superficial aumentada, las resistencias pulmonares, principalmente vasculares, persisten elevadas y si nosotros no administramos la presión necesaria, y es ahí donde toma su nombre presión positiva, el bebé no va a poder realizar este cambio adaptativo. Y finalmente llegamos a lo que son el manual de reanimación y es aquí donde las preguntas del ENARM casi siempre se hacen. Lo primero que hay que considerar, y en la séptima edición lo menciona, es prepararse para lo peor. Tienes que tener por lo menos documentada la historia perinatal básica. ¿Es un paciente de término o pretérmino? 2. ¿Tiene o no una alteración en el trazo tocográfico? 3. ¿Tiene alguna malformación documentada en los ultrasonidos prenatales? 4. ¿Tiene cultivos positivos la madre o datos de una corioamnionitis? 5. ¿El paciente o la madre tienen alguna comorbilidad existente que debamos de considerar al nacimiento? Son muy escasas las que cambian el patrón normal de la reanimación, pero la hernia diafragmática condiciona que si el bebé al nacer tiene dificultad respiratoria se le tenga que intubar, ya que la presión positiva puede empeorar el cuadro clínico, ya que las asas que están metidas en el tórax, al meterles aire, empiezan a desplazar aún más las estructuras intratorácicas. Entonces, saber lo básico del paciente que vamos a recibir, o por lo menos los antecedentes perinatales más relevantes, es el primer paso. Ahora, el bebé nace y las tres preguntas que tenemos que considerar, y el manual lo especifica, es que van a cambiar un poco, sobre todo el orden y la forma en la que lo hacemos. Es 1, ¿es de término? 2, ¿el tono muscular es adecuado? Y 3, ¿está llorando o respira? Quitaron del manual previo donde consideraban la cianosis otra pregunta a hacer, porque realmente todos los bebés nacen cianóticos. En la panza de mamá tenemos una saturación de oxígeno entre 40 y 50%. Por lo tanto, la cianosis es una regla de nacimiento. Entonces, estas tres preguntas nos van a delimitar si nosotros podemos, 1, hacer una reanimación inclusive en la panza de mamá, donde el estímulo y el secado y la protección sobre todo de lo que es el apego materno inmediato, que es una de las medidas que más ha ayudado a bebés en el proceso sobre todo de adaptación inicial, se puede llevar a cabo. Si el paciente es de término, llora y tiene un buen tono muscular, significa que el paciente estaba en apnea primaria y respondió bien a la primera estimulación de nacer. Lo único que hay que hacer es colocarlo con su madre, precisamente secarlo de la mejor manera y aspirar secreciones en caso necesario. Si cualquiera de estas tres preguntas es no, esto es el paciente es pretérmino, no tiene buen tono o no está respirando y no llora, lo que hay que hacer es lo que se conoce como pasos iniciales. Los pasos iniciales se llevan en este orden porque finalmente la idea es promover la adaptación adecuada. El primer paso es, lo llevo a una cuna de calor radiante, donde lo que vamos a hacer es estimular a que no haya pérdida de calor. Lo que sigue es, vamos a aspirar y colocar en una posición de olfateo al bebé y aspirar secreciones primero la boca y después la nariz para tratar de quitar cualquier tipo de obstrucción que pueda haber.
Después lo que vamos a hacer es secarlo. Principalmente vamos a iniciar con la cabeza y posteriormente al cuerpo y vamos a estimular con esto. El estímulo que normalmente se recomienda es a nivel de la espalda, tratando de hacer un pequeño masaje, ¿de acuerdo? Y esto lo tenemos que realizar en los primeros 60 segundos de vida, ya que esto nos va a permitir saber si el bebé, si con estas maniobras elementales y básicas remite el cuadro de la apnea, entonces significa que estaba en apnea primaria y la transición se va a dar a normal. Si el bebé no remite con estas medidas iniciales, lo que significa es que el bebé tiene una apnea secundaria. Por lo tanto, el manual especifica si el paciente, después de hacer estas maniobras iniciales, sigue en apnea o en su defecto tiene una frecuencia cardíaca menor de 100, lo que se recomienda es iniciar presión positiva, monitorizar con un saturador de oxígeno y para sobre todo documentar la frecuencia cardíaca, el mismo manual dice que es mucho más eficiente colocar un monitoreo básico de electrocardiografía. La administración de presión positiva se puede hacer con tres tipos de dispositivo: una bolsa mascarilla autoinflable, una bolsa mascarilla inflada por presión y la PSNT. La mayor parte de las veces utilizamos esta, que es una bolsa mascarilla autoinflable, en la cual nosotros vamos a poder administrar la presión que nosotros demos con la mano y con una válvula de presión para que evite dar más de 40 centímetros de agua. Vamos a administrar entre 40 y 60 respiraciones por minuto y se va a dar un ciclo de presión positiva que consta de 30 segundos. Lo importante también que debes de saber es que la monitorización, y esto desde el manual de la sexta edición, se empezó a tomar en cuenta, ya que la saturación debe ser de acuerdo a las metas, de acuerdo al minuto. Esto es, pacientes en los cuales tú empiezas a hacer una reanimación pero no alcanzan la meta de saturación preductal, tienes que administrar un anexo, un oxígeno complementario. Y en este muy particular caso, cuando el paciente respira, llora, tiene buen tono, pero persiste con cianosis, la monitorización preductal de la saturación es lo indicado. Por eso es que hay diferentes maneras de dar oxígeno complementario en la persona que respira. Pero en el bebé que no está respirando, la indicación inmediata es presión positiva, y eso es lo que tienes que saber para el ENARM. Mucha gente se confunde a la hora de las preguntas con un bebé que está respirando, pero que necesita oxígeno complementario, y por eso saber que el bebé que nace con 60% de saturación, a los 5 minutos debe estar saturando entre 80 y 85%. Si el bebé a los 5 minutos todavía persiste con 70-75% de saturación, respira, tiene buen tono, lo que significa es necesita oxígeno complementario. Si el bebé en algún momento de la reanimación su frecuencia cardíaca baja por debajo de 100, no tiene un buen esfuerzo respiratorio o en su defecto, a pesar de que ya administré oxígeno en dosis altas, entonces tenemos que administrar presión positiva para estimular que haya ese intercambio gaseoso. Otra cosa importante a considerar aquí es que la reanimación habitual, sobre todo de los pacientes de término, se va a realizar con FiO2 al 21%, esto es, aire ambiente. El paciente pretérmino lo vamos a utilizar sobre todo si tiene menos de 34 semanas con una reanimación inicial con oxígeno al 30%. Las saturaciones excesivamente altas y sobre todo el exceso de administración de oxígeno se ha relacionado con mayor morbilidad y mayor mortalidad. Esto parece ser porque el administrar radicales libres, y esto es en forma de oxidantes, no es benéfico para el paciente. Entonces, el primer paso ya está dado, ¿de acuerdo? Lo que sigue es, ya que administré un ciclo de presión positiva, es valorar si el paciente mejoró en cuanto a su patrón, coloración, pero sobre todo y más importante aún, y esto es lo que tienes que responder para el ENARM, su frecuencia cardíaca. Si el paciente a los 15 segundos de que iniciaste tu reanimación con presión positiva incrementó su frecuencia cardíaca a más de 100, significa que está resultando adecuado la reanimación. Entonces, cuando el paciente no tiene una respuesta adecuada, se tiene que hacer los pasos correctivos, que van desde aspirar secreciones, abrir la boca, aumentar la presión, la concentración de FiO2. En su defecto, también tienes que recolocar al paciente el tamaño de la mascarilla. A esto se le conoce con un acrónimo que encontrarás en el manual que se llama Mr. Sopa.
Y el ayudante lo que te va a decir es únicamente si entra bien aire mientras haces la reanimación y si hay una frecuencia cardíaca en aumento. Si el paciente no mejora, se le da un segundo ciclo de ventilación con presión positiva y en caso de que no mejore con este segundo ciclo de 30 segundos, lo indicado es colocar un tubo endotraqueal. ¿De acuerdo? El manual lo especifica muy bien después del segundo ciclo, donde no haya una adecuada respuesta, lo indicado es colocar un tubo a través de la glotis para poder dar una ventilación mucho más eficiente. Esto ten en consideración que lo debe de hacer alguien que tenga experiencia y en el caso de que no la tengas, a veces las complicaciones a lo que es el procedimiento de intubación pueden ser peores. Entonces el manual lo especifica. Si no eres experto, no tienes la experiencia, continúa con tu ventilación con presión positiva. Aunque lo ideal evidentemente es intubar. Si el paciente con esto corrige y el manual a eso le apuesta, significa que no estabas haciendo una adecuada técnica de sellado o tenías alguna complicación para usar la presión positiva. Si el paciente responde, lo que hay que hacer son los cuidados por reanimación, en los cuales se solicita una gasometría de cordón umbilical, se suele dar aporte con oxígeno complementario en caso necesario y valorar si el paciente se tiene que dejar en ayuno de acuerdo al patrón respiratorio. Perdón. La otra situación que hay que considerar es que cuando el paciente no se le puede intubar, también existen estas máscaras laringeas que la verdad es que el tamaño más pequeño no puede entrar en un paciente menor de 2, de 1,500 es lo que dice los libros y en la práctica a veces hasta en el de 2 kilos le queda muy pequeño. Ya una vez que iniciamos esta reanimación, ya le dimos 2 ciclos y tuvimos que intubar al paciente para poder permitir, si en algún momento, después de haber hecho estos pasos iniciales, ciclos de presión positiva, el paciente tiene una frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto, como se considera que el paciente tiene diferentes shunts, esto es, diferentes cortocircuitos que van de derecha a izquierda, necesita latir el corazón mucho más rápido para poder oxigenar al corazón, al cerebro y al resto del cuerpo. Por lo tanto, cuando tengan una frecuencia por debajo de 60, después de haber dado 2 ciclos, o en su efecto de haber ya tenido intubado al paciente, lo que significa es que el paciente está prácticamente en paro cardiorrespiratorio. Por lo tanto, lo que está indicado es intubar si no está intubado previamente y la administración de compresiones cardíacas. El manual de la sexta edición todavía hablaba de estas dos posiciones, que es la de 2 pulgares o la de los dedos índices, pero el manual de la séptima edición menciona que la mejor posición y la forma más adecuada es colocarse a la cabeza del paciente, por eso es muy importante tener intubado al paciente para que el reanimador que está apoyando la vía aérea no se vea comprometido en cuanto a espacio y que el reanimador que está dando compresiones pueda hacerlo de una manera mucho más eficiente con la técnica de 2 pulgares. El ritmo en general debes de saber que se dan 120 eventos por minuto, lo que significa que son 90 compresiones y 30 respiraciones por minuto. La idea de tener el espacio, sobre todo de las piernas y de lo que es del apéndice sifoides hacia abajo descubierto, es para que nosotros en determinado momento podamos administrar compresiones, seguir manteniendo la ventilación de manera adecuada y tener una vía endovenosa permeable. Y se estima que aproximadamente entre el 50 y el 60% de pacientes que requieren ya un apoyo con compresiones van a requerir algún tipo de medicamento inmediato. Por lo tanto, en cuanto empiezan las compresiones, el otro auxiliar en la reanimación debe de ir preparando todo para colocar una vía central. En este caso, la vía umbilical es la más efectiva, más eficiente y más sencilla de colocar. Después de haber realizado las compresiones, se van a dar ciclos de 1 minuto, que es básicamente lo que se estima el corazón va a tardar en latir de manera adecuada. Si después de ese minuto inicial de compresiones nosotros no tenemos la respuesta que estábamos pensando, lo que sigue son medicamentos. Como te dije, es realmente raro que un paciente requiera la administración de medicamentos de urgencia, pero ya una vez que empezaste compresiones, considera el inicio de una búsqueda para tener un acceso. Si a los 60 segundos después de haber iniciado los ciclos de compresiones cardíacas no hay una mejoría en la frecuencia
o todavía persiste con el dato franco de paro cardiorrespiratorio, se debe de administrar epinefrina en una concentración de 1 en 10.000. Lo que significa es que hay un microgramo en 10.000 microlitros. Básicamente para lograrlo llevamos una ámpula de 1 mililitro que contiene básicamente 1 miligramo de adrenalina y la llevamos a 10 mililitros. Se va a administrar en una dosis intravenosa o intraósea, que también es otra opción, sobre todo en pacientes en los que el cordón umbilical no es factible usarlo, tipo una gastrosquisis, tipo un onfalocele. Y se va a administrar una dosis de 0.1 a 0.3 mililitros por kilo. Se va a administrar en bolo, se debe de lavar posterior a la administración con 0.5 a 1 mililitro de solución salina y se debe de mantener la monitorización cardíaca y el reinicio de las compresiones cardíacas. Esta dosis se puede repetir cada 3 a cada 5 minutos. En el ENARM para los fines prácticos, lo que te pueden llegar a considerar es, si no tuvieses una vía endovenosa después de acabar el primer ciclo de compresiones, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se debe de administrar vía intratraqueal. El problema de la vía intratraqueal es que no se absorbe de manera adecuada, es básicamente errática la dosis en que se puede realmente absorber, pero se debe de utilizar en caso de que, el primer ciclo no haya sido efectivo, que ya tengamos oxigenación al 100% en la FiO2 y que sobre todo el paciente no tenga respuesta. Entonces, en el ENARM quiero que tomes en cuenta eso. Si ya tienes una vía, sobre todo endovenosa, se debe de administrar vía umbilical, 0.1 a 0.3 mililitros por kilo. Si todavía para después de este primer ciclo de compresiones no ha tenido una vía, lo que se debe de hacer es administrarse vía endotraqueal. Y eso es importante que lo recuerdes porque este es el medicamento que realmente se utiliza en reanimación neonatal. El otro punto que también mencionan, y es únicamente mencionado, es que si no hay una respuesta adecuada a la adrenalina, o en su defecto hay antecedente de pérdidas sanguíneas maternas, o en su defecto de un sangrado, pérdida de sangre a través de lo que es el cordón, se debe de sospechar anemia severa o en su efecto hipotensión secundaria hipovolemia. Entonces, las únicas dos cosas que nos menciona el manual es solución salina para el caso de cargas que se van a administrar de 5 a 10 minutos, se van a administrar en una dosis de 10 mililitros por kilo y lo ideal es que la respuesta se vaya evaluando de acuerdo con la presión arterial y sobre todo la frecuencia cardíaca. En el caso de que consideremos que sea anemia y pérdida de volumen de sangre, también se debe considerar el uso de sangre O negativo, ya que no conocemos el grupo del bebé y la forma más segura sería administrar un concentrado de O negativo. Pero esto, te repito, es para el paciente que no ha respondido ni a los pasos iniciales, a la presión positiva, a las compresiones cardíacas y sobre todo al manejo con epinefrina. ¿Qué es lo que debes de considerar? Hubo de cambios significativos con respecto a la edición pasada. Pues bueno, el primero, y que a todo mundo le causó de cierta manera un conflicto, es que cuando tenías un paciente que no estaba vigoroso, pero que estaba teñido de meconio, lo primero que tenías que hacer era estimularlo lo menos posible. Colocaron mediante una laringoscopía un tubo de succión para poder realizar una succión endotraqueal. Y esto ayudaba a reducir la incidencia de aspiración meconial. En esta última edición, realmente tanto el paciente vigoroso como no vigoroso que está teñido de meconio no se debe de retrasar la administración de los pasos iniciales y sobre todo la ventilación con presión positiva por estar tratando de intubar. Entonces, no hay suficiente evidencia para continuar recomendando esta práctica. No se debe de realizar una aspiración endotraqueal a menos que el paciente, a pesar de que ya se le dieron ciclos de presión positiva, se considere que el problema es una obstrucción verdadera. Entonces, en el manual sobre todo te lo especifican, la aspiración endotraqueal no se debe de hacer de rutina en ningún tipo de paciente. Por eso en el ENARM, cuando te pongan el caso de un niño que nace teñido de meconio y que no está vigoroso,
No pongas aspiración endotraqueal. Este cambio fue muy radical y es importante que lo conozcas y sobre todo para fines de NARM que contestes adecuadamente. Se dan los pasos iniciales, se da lo que es un ciclo de presión positiva y solo en los pasos correctivos y ya después del segundo ciclo, que se considera la intubación, se puede realizar la endoscopía y la laringoscopía y la aspiración endotraqueal. El otro cambio que también pusieron y que fue quizá también relevante a considerar es que los pacientes que nacen, sobre todo pretérminos, cuando tú vas a administrar un ciclo de presión positiva, te basabas mucho en la auscultación de la frecuencia cardíaca. Ellos recomiendan que, como es un método mucho más sensible y rápido, se coloquen el electrocardiograma de 3 derivaciones para poder realizar un monitoreo mucho más eficiente de la frecuencia cardíaca. Y finalmente, para completar este breve repaso de lo que es la reanimación neonatal, es el Apgar. Realmente en el ENAM te van a hacer muchas veces un cuestionamiento sobre qué significa el Apgar. Para fines prácticos es una escala que Virginia Apgar escribió a mitades de los 50 y que la finalidad de ella era demostrar, ya que ella era anestesióloga, qué le pasaba a los bebés de hijos, bueno, a los hijos de madres que ella anestesiaba. Y entonces llegó a la conclusión de que había ciertos parámetros que le podían ayudar a determinar el bienestar fetal y sobre todo el de la transición. Sin embargo, lo único que realmente documentó fue que el Apgar bajo en los 5 minutos era un factor pronóstico sobre todo de mortalidad y sobre todo de daño neurológico. Esta clasificación la debes de saber porque es una de las cosas que más preguntan, es una de esas clasificaciones que preguntan en el NARM y que sobre todo debes de dominar. No es difícil, lo que te pide es que analices lo que ya habíamos visto, el manual nos pide analizar. Uno, la frecuencia cardíaca, que si es más de 100 se le dan 2 puntos, si es menos de 100 se le da 1 y si no hay latido se le da 0. Si la respiración es fuerte, esto es regular, constante y sobre todo de buena intensidad, o sea, es efectiva, se le dan 2 puntos. Si es irregular o suave, se le da un solo punto y si no respira, se le dan 0 puntos. Los reflejos. Prácticamente es la forma en la que el bebé responde a los estímulos. Si hay un llanto fuerte, tos o estornudo, significa que el bebé responde adecuadamente y se le dan 2 puntos. Si solo hace muecas o el llanto no tiene fuerza, se le da 1 punto y el reflejo, el hecho es, cuando hay pérdida de los reflejos, es 0 puntos. El tono muscular prácticamente es la capacidad que tiene de contraerse y la postura que toma el bebé una vez que nace. 2 puntos si es activo y está en flexión, algunos movimientos o si está en deflexión y si están totalmente flácido con pérdida del tono muscular se dan 0 puntos. La coloración de la piel es otro punto a considerar y recuerda, es extraño que el bebé nazca y tenga 10 de Apgar precisamente porque es difícil que tengan una saturación arriba del 85% al minuto. Por eso, al paciente que ya está completamente rosado se le da 2 puntos, si las extremidades o tiene acrocianosis se le da 1 punto y si es una cianosis generalizada se le da 0 puntos. Entonces, en breve recordatorio, los scores de Apgar se realizan al minuto y a los 5 minutos y esto permite identificar pacientes de alto riesgo. Si el paciente tiene menor de 5, a los 5 minutos se van a continuar haciendo maniobras de reanimación, se debe realizar cada 5 minutos hasta suspender maniobras. Lo que encontraron, y esto es lo que se ha documentado, es que un score menor de 3 a los 5 minutos está muy relacionado con un pronóstico neurológico malo. Por eso es que los pacientes que tienen asfixia perinatal lo definieron como un score de Apgar menor de 3 a los 5 minutos o menor de 6 a los 10 minutos. Muchas veces en el ENAM te piden que consideres esto, sobre todo que al nacer el bebé le des un score de Apgar al minuto y a los 5 minutos. Realmente al minuto no hay diferencias entre tener 2 y tener 7 de Apgar, pero a los 5 minutos tener menos de 3 condiciona un pronóstico neurológico muy alterado. El criterio definitorio de asfixia perinatal considera 3 puntos. 1. El Apgar, que como vimos es menos de 3 a los 5 o menos de 6 a los 10 minutos. 2. La gasometría de cordón, que es principalmente un pH menor de 7, un exceso de base menor de menos 16 para algunos autores, menos 12 para algunos otros, y sobre todo la presencia de este evento centinela. Los datos de encefalopatía hipóxico-isquémica se ponen en un punto aparte, ya que el paciente puede tener asfixia perinatal,
pero no encefalopatía, o en su defecto tener un cuadro franco de encefalopatía que condiciona manejo especializado urgente. Espero que este repaso te haya servido y sobre todo consideres que si tú en algún momento de tu práctica clínica tienes que realizar una reanimación neonatal, tomes el curso en forma. La idea de esta clase es únicamente organizar tus ideas para que para fines de NARM puedas contestar las preguntas que casi siempre vienen. Que tengas un muy bonito día y nos vemos para la próxima.